¿Alguna pregunta hasta acá? No, Estamos viendo los tipos de comunicación desde ciertas perspectivas, ¿no? Habíamos hablado sobre la comunicación auditiva, que es la que más se utiliza. La comunicación táctil, que es la que, como decía su compañera, es la información que se percibe a través del tacto, que normalmente utilizan los cieguitos, ¿no? Que, por ejemplo, saben leer braille, pueden leer libros mediante el tacto, ¿no? Es información que puede ser transmitida. La comunicación olfativa es el mensaje que se recibe por la vía olfatoria de forma a la comunicación olfatoria, por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Si encontramos a una persona en la calle, por ejemplo, que huele mal, nos comunicará algo que tal vez no se ha bañado o tal vez que tiene algún problema, algún desorden hormonal, ¿no? O de alguna infección de la piel, puede ser, bueno, dependiendo de algunas circunstancias, ¿no? Es cierta información que se va comunicando también. Esta última no es muy común, tampoco, digamos, es muy apreciada también, ¿no? Aunque esa comunicación olfativa, por ejemplo, para el tema comercial, para la venta de alimentos, es muy importante, ¿no? El olfato muchas veces nos despierta el apetito y obviamente tenemos el deseo de comer. La comunicación gustativa es un tipo de comunicación en el que se informa o la información se envía a través del gusto. Por ejemplo, un chef elabora una receta para que un grupo de comensales puedan probar un producto, ¿no? El cual obviamente se está promocionando. Aunque este es limitativo, ¿no? Porque necesita ser presencial. Ahorita, por ejemplo, yo comunicarles una comunicación gustativa es muy difícil por medios electrónicos, pero si estuviéramos presentes, por ejemplo, podríamos degustar un dulce, un aroma, digamos, un perfume, ahí estaríamos realizando una comunicación gustativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? No. Ninguna, ¿no? Según el canal tecnológico que se utiliza, ¿no? Desde la perspectiva de tipos de comunicación. Hoy en día, más que nunca, tenemos varios medios tecnológicos que nos ayudan para transmitir información, ¿no? Y obviamente comunicarnos. ¿Cuáles creen que podrían ser estos canales tecnológicos? El celular, doctor. Es uno, que sería la comunicación telefónica, la computadora, la comunicación virtual o digital, ¿no? Hoy en día el teléfono constituye un medio muy importante para la comunicación, ¿no? No solo nos sirve para comunicarnos con personas cercanas, incluso a personas que se encuentran muy lejos, ¿no? La comunicación virtual es la comunicación que se produce gracias al mundo de conectado a través del Internet. Por Internet, ahorita, por ejemplo, nos estamos comunicando
mi persona con cada uno de ustedes y obviamente estamos utilizando esta tecnología para transmitir una información que puede ser obviamente auditiva como también puede ser escrita, ¿no? Pero lo importante es la utilización de este medio virtual. También hay la utilización de la comunicación televisiva. Por medio de la televisión se transmite mucha información, entretenimiento, ¿no? Y otros tipos de información que son de cierta relevancia, ¿no? La comunicación cinematográfica también es a través de la pantalla grande de los cines, gracias a los largometrajes, producciones cinematográficas, se puede transmitir cierta información, ¿no? Información histórica, información futurista, por señalar algunos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para ir avanzando a otro tipo de comunicación, que sería el uso de, según su uso o finalidad. Doctor, ¿Sí? un concierto de un grupo folclórico sería una comunicación audiovisual. Audiovisual, claro que sí. Dependiendo, digamos, del medio, puede ser televisiva, puede ser radial, puede ser tecnológica si utilizamos el Internet para ver los videos que se suben en ciertas aplicaciones, como YouTube, por ejemplo, podemos encontrar gran cantidad de música. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Creo que no, doctor. Ya, entonces continuamos. Según el uso o finalidad, vamos a ir viendo que la comunicación va a depender de la finalidad. Si queremos llegar a un número determinado de personas. Comunicación publicitaria, por ejemplo, cuando queremos vender algún producto comercial, vamos a utilizar este medio para poner a conocimiento del producto, sus bondades, para dar a conocer su marca o vender un producto, ¿no? Es una forma de comunicación. Comunicación periodística se hace a través de diferentes medios de comunicación, que puede ser radial, televisiva o escrita, ¿no? Y ahora también hay, en vía redes sociales, se va realizando una comunicación periodística también. Comunicación educativa es la que estamos realizando, en el que el contenido de esta clase de comunicación es de tipo educativo, cuando el alumno asiste a una clase en que el profesor está impartiendo una materia, ¿no? Eso se aplica a presencial o virtual, como estamos ahora realizando, ¿no? La comunicación política es la información de este tipo por parte de los actores políticos que van transmitiendo una información, una ideología a lo que es la ciudadanía, ¿no? ¿Se entiende este tipo de comunicación según el uso o finalidad que se utilice para transmitir la información? ¿Se entiende, no? No es complicado. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a ver otro tipo que es por otros tipos de comunicación.
también existen, aparte de las que hemos ido señalando, ¿no? Hay una comunicación por señas, es la que utilizan los sordomudos, ¿no? Mediante signos normalmente realizados por las manos, ¿no? Que reemplaza la comunicación verbal. La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de las empresas y de las empresas hacia afuera. Normalmente estamos hablando de comunicaciones dentro de una empresa cuando el gerente informa a los trabajadores o a las diferentes áreas cierta información que se requiere tomar en cuenta para la elaboración del producto que se realiza dentro de la empresa, ¿no? O en el caso, por ejemplo, cuando la empresa quiere informar a la opinión pública sobre el producto que está prestando. También hay un tipo de comunicación vertical como horizontal. La vertical es un tipo de comunicación que se da entre diferentes niveles o posiciones jerárquicas, es decir, entre el jefe y los subalternos. Existe en esta comunicación verbal dos tipos, uno que sería ascendente y el otro descendente. El ascendente se refiere a la comunicación entre los empleados, a los mandos superiores, y el descendiente de los superiores a los inferiores. Y la comunicación horizontal, este tipo de comunicación organizacional que ocurre dentro del mismo nivel jerárquico dentro de lo que podría ser el ámbito laboral de una empresa, una institución, ¿no? Por la cual, digamos, personas de la misma jerarquía se comunican, que puede ser verbalmente o escrito, ¿no? De manera escrita. Así tenemos la comunicación sexual, la comunicación emocional. La primera, ya el contenido de la comunicación es de tipo sexual, ya sea a través del lenguaje verbal o enviando fotografías a través de WhatsApp, lo que se conoce como sexting. Esta situación que, bueno, también se la utiliza en el ámbito comunicacional para vender productos utilizando la sexualidad, especialmente de las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo, no sé si se acuerdan, una propaganda de Corimexo, era una empresa que vendía cuero, ¿no? En muebles o en otras circunstancias, que explotaban la sexualidad de una modelo ofreciendo sus productos de esta manera. La comunicación emocional se refiere a que el contenido es de tipo emocional, puede ser verbal al expresar los sentimientos o no verbal, por ejemplo, al reír o al llorar, ¿no? Que va a expresar sentimientos puntuales. ¿Se comprende hasta aquí, por favor? Así hemos visto los tipos de comunicación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda referente a lo que es la comunicación y sus tipos? Doctor, ¿Sí? con referente a la comunicación de las empresas con el exterior, ¿también se refiere a la comunicación a otros idiomas? No, por ejemplo, un comunicado que puede dar. Me acuerdo de que Unitel, en las redes sociales había una información que decía que Manfred Reyes Villa había sido habilitada, ¿no? Salió en las redes sociales como si Unitel hubiera informado. Posteriormente, Unitel saca en sus redes propias la información de que esa información habría sido falsa y que se le estaba utilizando a ellos para difundir esta información.
¿no? Entonces sería una comunicación aclaratoria, podría darse esta de las empresas al exterior, ¿no? ¿Alguna duda Está más? bien, ¿Alguna no, pregunta? gracias. ¿Perdón? Mariel, ¿quería decir algo? No, nada, doctor. Gracias, más bien. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor. Doctor, la comunicación dentro de las empresas pueden ser las circulares e informes que serían escritos. Perdón, no la escucha bien. ¿Puedes repetir? Dentro de las empresas podrían ser las circulares e informes que, o sea, que se comuniquen en forma escrita. Claro. Ahí podríamos ver, digamos, de acuerdo a la jerarquía, ¿no? Si es al superior o es al inferior. Normalmente al superior son informes y a los inferiores son circulares o memorándums, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la información, que obviamente hemos visto que tiene relación con lo que es la comunicación. ¿Y qué es la información? Es el nombre por el que se conoce al conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Existen varios tipos de informaciones, ¿no? Hoy en día el ser humano está bombardeado por gran cantidad de información. Esta información puede ser útil o no, dependiendo de los intereses que tengan esta comunicación. Hoy en día, por ejemplo, tenemos bastante información respecto al coronavirus, la vacunación, que puede ser positiva o negativa dependiendo, digamos, de la línea de información que se tenga, ¿no? Normalmente se tiene información de organizaciones estatales, pero también tenemos información de redes sociales que en algunos casos no es información fidedigna, más bien es información especulativa que más desinforma que podría informar. En biología, la información se considera como estímulo sensorial que afecta al comportamiento de los individuos. Si yo, por ejemplo, les digo, está haciendo frío, su mente va a tratar de analizar la temperatura mediante los órganos, mediante la piel, para determinar si realmente es cierto o se va a dar una retroalimentación negativa señalando de que no está haciendo frío, ¿no? Hay múltiples son las definiciones que se encuentran presentes a la hora de determinar de su contenido. Según Ibis Goni, la información no se ha definido solo desde un punto de vista matemático o técnico. Su conceptualización abarca enfoques filosóficos, cibernéticos, incluso hasta información vulgar, ¿no? Pero constituye igual un conocimiento que puede ser transmitido. En comunicación social y periodística, como un conjunto de mensajes, la información es un conjunto de mensajes intercambiado por individuos. Normalmente los periodistas tratan de informar, ¿no? Respecto a las noticias que se van realizando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero si la fuente no es confiable, en vez de informar, desinforman sobre aspectos propios
de un contenido que tiene interés general, ¿no? Los datos sensoriales, una vez percibidos y procesados, constituyen una información que cambia el estado de conocimiento. Eso permite que los individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento tomar decisiones pertinentes. Por ejemplo, si nuestro cuerpo nos informa que está haciendo frío, nosotros tomamos la decisión de abrigarnos para poder sobrepasar el frío. Entonces, ese procesamiento de información nos va a permitir tomar decisiones que nos vayan a afectar en el cotidiano vivir. Desde el punto de vista científico o ciencia de la computación, la información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno y percepciones sensibles del mismo entorno. Gracias a la tecnología, por ejemplo, podemos identificar varias cantidad de conocimiento. Por ejemplo, si tomamos una muestra de agua que se encuentra en los ríos, gracias a la tecnología podremos realizar un análisis y determinar qué componentes tiene el agua y si está contaminado o no está contaminado. Si estuviera contaminado, podremos identificar qué contaminantes se encuentran en el agua, ¿no? Ahí vemos también que la información tiene algunas características importantes. En general, la información tiene una estructura interna, puede ser calificada según varias características. Por ejemplo, tenemos, según su significado, del significado extraído de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles y adecua sus actitudes y acciones de manera acorde a estas consecuencias. Por ejemplo, de la información que nosotros tenemos del coronavirus, ¿no? Ha repercutido en las actuaciones. Tomamos ciertas previsiones, usamos cubreboca, mantenemos la separación, el espacio personal, ¿no? Tratamos de no estar en lugares bastante concurridos, por señalar algunos aspectos que obviamente nos van a facilitar la información y obviamente le vamos a dar uso. Su importancia, la información que podamos obtener va a ser útil o no va a ser útil. Vamos a darle a esa información una validez y obviamente dependiendo de las circunstancias podremos beneficiarnos de esta información, ¿no? Ahora sabemos que hay vacunación para el coronavirus. Entonces esa información nos va a repercutir de que podamos, en el caso, ver la posibilidad de vacunarnos. Hoy en día, gracias a las redes sociales, internet, hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a gran cantidad de información. Lo único que hay que ver cuál es la fidedigna y qué es una información que no tiene respaldo, ¿no? Porque también en las redes sociales tenemos gran cantidad de información que no necesariamente es la correcta. La vigencia. Se refiere así esta actualización o desfasada. Normalmente la información ahorita que está de interés en la colectividad son los resultados
de las elecciones tanto de la gobernación como de los municipios. Pero, por ejemplo, esta información es vigente porque es de interés actual, pero esta información dentro de 6 meses, un año, ya no tendrá, digamos, la importancia porque ya no tiene tanta vigencia. La validez se refiere a la evaluación si el emisor es fiable o no y si la información es correcta o es falsa, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, se ve en las redes sociales una gran cantidad de información falsa, entonces hay que tener cuidado con esa información y hay que darle la validez de acuerdo a las fuentes emisoras de esta información. Si queremos saber, por ejemplo, una decisión del gobierno, tendremos que recurrir a fuentes oficiales del gobierno, no a redes sociales que en algunos casos pueden sacar información que no es verdadera, ¿no? El valor es la actitud que toma el receptor sobre la información que recibe. Es la utilidad que se le puede dar a esta información. Usos de la información. Como vemos, la información es un conocimiento que que llega a nosotros, el cual puede ser usado por el receptor en su beneficio, pero siempre teniendo en cuenta de que sea información verídica, ¿no? Aumentar y mejorar el conocimiento del usuario, o dicho de otra manera, reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto alternativo lógicamente posible. Hoy en día, por ejemplo, la información ha hecho que nosotros aumentemos nuestro conocimiento sobre el coronavirus y podamos tomar decisiones para precautelar nuestra salud. Sin este conocimiento, obviamente, estaríamos en un mayor riesgo. También dice que la información puede ser proporcionada, puede ser usada por el personal adecuado, ¿no? Para solucionar problemas y tomar decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se han cansado? ¿Qué ha pasado? No, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la información, lo que estamos desarrollando? ¿Cuán importante es la información y cómo se la obtiene, la veracidad de la misma y obviamente cómo se la puede utilizar esta para el beneficio individual o también colectivo, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? La información periodística es la que encontramos en los diferentes periódicos, tanto escritos, televisivos, radiales, incluso en información virtual, constituye en el relato o redacción de texto informativo que se quiere dar a conocer al público en general, que se refiere a un hecho novedoso o que reviste cierta importancia para un determinado momento o personas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si mañana
a las 8 de la mañana saldría la información fidedigna de los resultados de las elecciones, todos los periódicos tendrían esa información. La información y el Estado. El control y la manipulación de uno de los medios más poderosos de los gobiernos para promover el acatamiento de sus políticas, obviamente, hace de que se utilice la información para crear ciertos esquemas y estructuras que hagan que la población cumpla las leyes, por ejemplo, acate ciertas disposiciones por parte del gobierno. El gobierno, por ejemplo, está emitiendo información sobre el coronavirus, sobre la vacunación, que obviamente tiene su interés tanto individual como de la colectividad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? La información tiene por objeto dar a conocer los hechos de manera efectiva e imparcial, mientras que la propaganda busca ganar adeptos. En estas circunstancias, el coronavirus es de interés nacional y la información tiene que ser fluida. No es comercial la información que se tendría, digamos, sobre esta problemática que vamos viviendo. Aunque obviamente esta información puede ser también beneficiada a ciertas áreas de la salud, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? No, doctor. Y ya estamos Ninguno. terminando. Estamos a 5 minutos de concluir la clase. Por favor, alguna duda, comentario que tengan. Estoy a la espera de sus comentarios o preguntas para subsanarlas. Comentarios, por favor. Ninguna, doctor. Se han cansado, ¿no? Sí, doctor. Bueno. Veremos unas diapositivas más. Y bueno, estaríamos terminando con esto, ¿ya? Hay que diferenciar lo que es la comunicación de la información. Se dice que el modo que la información y la comunicación son aspectos relacionados, pero no son lo mismo, ¿no? La comunicación, dice, reside en la respuesta del interlocutor, mientras que la información no precisa retroalimentación. La comunicación, para poder seguir estableciéndose, es necesario, digamos, la interacción entre el receptor y el emisor, mientras que la información existe por sí misma. Comunicación es la acción y efecto de comunicar o comunicarse, transmisión de información en el seno del grupo, considerada en sus relaciones con la estructura de este grupo, conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales
a una audiencia vasta o heterogénea. Que la comunicación es recepción, crea expectativa y plantea exigencias, mientras que la información es la acción o efecto de informar. Es el conjunto de noticias o informes que se transmiten por medio de la comunicación. ¿Ya? De esta manera podemos decir que la información complementa la comunicación, ya que lo que se comunica es información en los mensajes, con lo que la comunicación da un paso más en la relación entre los empleados, ya que provoca comportamientos mediante la creación de expectativas, entre otros. Concretando más las definiciones, podemos decir que la comunicación busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o conocimientos de los interlocutores o mover a otras personas a hacer algo que no harían espontáneamente. Dentro de una lógica, la información es un hecho que se conoce y la comunicación es el medio que se utiliza para transmitir esa información. Bueno, hasta ahí quedaremos. ¿Alguna duda, comentario tal vez para ir cerrando la clase? Doctor, una diferencia también entre la comunicación y la información sería que en la comunicación hay ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación. En cambio, en la información no solo nos informa, no le importa una retroalimentación o ese feedback, ese efecto de feedback. Exacto. ¿Alguien más quiere señalar algo? Bueno, entonces ahí quedaríamos, mis queridos alumnos. Que tengan buena noche y un reparador descanso. Nos veríamos la siguiente clase, ¿ya? Buenas noches, Buenas doctor. noches. Gracias. Buenas Hola, doctor. noches. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.